Estudio, vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 4. El 4, donde nos advierte del anticristo y de otras cosas, ¿verdad? Que nos va a enseñar hoy de prepararnos, de estar sabidos, de estar entendiendo, de aprender qué es ese anticristo. Y bueno, y conocemos también como lo que es de Dios y qué no es de Dios. Vamos a empezar ahí en el verso 1, hermanas, capítulo 4, verso 1, y dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿sí? Sino probad los espíritus que son de Dios. Perdón, a probar los espíritus si son de Dios, ¿sí? Bueno, aquí empezando ya, a veces en las iglesias no se interpreta bien esto, hermanas y hermanos, si están bien por ahí. Cuando habla aquí de probar los espíritus luego ya aquí se entra como un mundo como de una entidad, ¿no? Un espíritu invisible, o espíritus, yo no sé si son de demonios, o qué espíritu tiene esa persona, qué espíritu es él, o qué espíritu es. No está hablando de entidades angelicales ni espíritus así como fantasmas o cosas así, nada de eso, ¿sí? Porque ya luego hay veces hay cristianos que se le quedan mirando al predicador a ver dónde le miran los cuernos, a ver dónde le miran alguna cola para decir, ese es un espíritu, es un demonio, tiene cachos, tiene cuernos. No. Se está hablando de la personalidad, del carácter de la persona que predica el evangelio. ¿Sí? ¿Qué personalidad tiene? ¿Cuál es su comportamiento? Por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor Jesús, por sus frutos se conoce el árbol. Y es precisamente lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, a todo carácter, a toda personalidad de los que se presentan a hablar de Dios y que traen una Biblia, o que son pastores, o que son predicadores, evangelistas, lo que sean, sino probad los espíritus si son de Dios, ¿sí? Probad. Es muy importante probar, en este caso, la conducta, el criterio, la forma de exposición bíblica de esa persona que está exponiendo como predicador que es. Si su carácter, su espíritu, su formación está bíblica o no es bíblica. ¿Sí? Muy bien. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si fuera una entidad angelical, un espíritu invisible, no diría entonces que son hombres, que son personas. Y está diciendo, porque muchos falsos, ¿qué? Profetas, o sea, predicadores enviados, han salido por el mundo. Desde el tiempo de Juan ya existían personas que igual estaban predicando lo que no era bíblico. O sea que no es cosa de asombrarnos hoy en día. Desde aquel tiempo ya existe. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, es de Dios. Y aquí es donde nos toca como aprender para saber luego juzgar. Miren, no se trata nomás solamente de decir, sí, yo creo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús no solamente fue el carpintero, hijo de José, no. Para mí es Jesús, el Hijo de Dios. Pero no basta con decir solamente eso. Porque si usted se da cuenta, también los demonios tienen más conocimiento y declaraciones acerca de quién es Jesús. Mucho más. Acuérdense que los mismos demonios declaraban y decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús?
Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios viviente, o algo así le declaraban, ¿no? Sabemos quién tú eres, le decían los demonios. Sabemos quién eres. Bueno, no basta con eso. Aquí a lo que se está refiriendo, que la persona que predica tiene que tener un testimonio de que Jesús, el Mesías, o Jesús el Cristo, que significa el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo, es el Dios manifestado en carne, se ha humanizado, ha tomado un cuerpo terrenal, vino a este mundo con un propósito de salvar a los pecadores, de morir en la cruz para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados. Pero que no basta solamente con saber que Él vino, sino que yo lo confieso con mi conversión, con mi entrega a Dios, y de cómo Él es para mí. Él es el Mesías, el Salvador del mundo, quien murió por mis pecados y que es Dios hecho carne. El Mesías, que dice ahí que Jesús el Cristo ha venido en carne, o sea que Dios tomó un cuerpo terrenal para venir a este mundo, lo cual también se conoce como el Hijo de Dios, pero que también es Dios. Y no solamente tomarlo como, por ejemplo, miren, aquí es donde van a entrar a comprender. Hay un grupo de judíos, por ejemplo, el grupo de judíos que no conocieron al Señor Jesús. Por un lado están los judíos que sí conocieron al Señor Jesús, que se llaman judíos mesiánicos, ¿no? Que creen en el Mesías, que creen en el Señor. Pero por otro lado están los judíos ortodoxos, que ellos todavía esperan a su Mesías. Entonces ya van entendiendo quién proclama que Jesús es quien ha venido ya en carne, que ya vino el cumplimiento de esa profecía del Mesías, que ya lo recibimos, que ya lo conocemos como el gran yo soy, que es el Emmanuel con nosotros. Hay religiones en el mundo que no confiesan que Jesús es el Mesías, y mucho menos que es Dios, el Todopoderoso. Por ejemplo, en la religión musulmana, Jesús no es el Todopoderoso. Ustedes saben que ellos tienen a otro por el Todopoderoso, ¿verdad? Sí. Alá, ¿no? Alá es el creador para ellos, Alá. Y Mahoma es su profeta. Y tiene su libro, el Corán, y tienen el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento, creo, si no estoy mal, pero tienen el Antiguo Testamento, y sí conocen bastante del Nuevo Testamento, y dicen que Jesús sí es un profeta de Dios, es un profeta, pero que es como hermano casi de Mahoma, y cuando venga Jesús nuevamente va a venir como de la mano con Mahoma. Tienen unas ideas retorcidas acerca de Jesús, de quién es Jesús. Igual otras religiones que conocemos también, como por ejemplo los testigos de Jehová. Ustedes saben que ellos sí dicen, sí, Jesús es el Mesías que vino como Salvador, pero Jesús no es el Todopoderoso, Jesús no es Dios, Jesús no es el soberano. ¿Ve? Entonces, cuando tú oyes de personas que confiesan eso, ahí vas a ir entendiendo que entonces tienen el espíritu del anticristo. ¿Qué es anticristo, hermanos? No va a ser el Papa que ya se murió, no fue el que se murió, ni el que está ahorita que pusieron después. No va a ser ningún ser humano el anticristo, como nos enseñaron en nuestras iglesias cuando recién nos convertimos. Nos decían, ya apareció, ya está el anticristo, ya está acá, no sé, ya está acá, ya apareció. Muchos han dicho, y no, es el Papa que está en turno. Y en fin, ha sido Napoleón, ha sido tanta gente que han estado en el mundo viviendo, y los cristianos evangélicos dicen, ahí está, él es el anticristo, él va a ser. Le buscan alguna coherencia por ahí que tenga algún parecido para sacarle de la Biblia algo. Dice, él es. El punto es que, hermanos, no es un ser humano como los que predican de que se va a presentar un hombre con tanto denuedo y sabiduría, inteligencia, que va a hacer que toda la gente lo siga, lo adore, porque va a traer paz. Realmente el anticristo no es un ser humano. Se trata de
de todo aquel que está en contra de lo que Cristo nos dejó, su doctrina, su enseñanza, su palabra. Que todo aquel que está en contra de Cristo es un anticristo. Es como el sello de la bestia, el 666, pero muchos han leído, en este caso literalmente, el libro de Apocalipsis y lo han tomado literal. No lo han hecho simbólico como es. Entonces imagínate, para Juan ya había anticristos desde aquel tiempo. Y para nosotros también de seguro tal persona es el anticristo. Pero no, él no está hablando de que es una persona. Son muchas personas que estaban ya predicando en contra del evangelio o hablaban del evangelio, pero lo hablaban torcido, mal, incorrecto. Y eso significa que tienen el espíritu de un anticristo o del anticristo. O sea, no de una persona, sino de una corriente en contra de la verdad de Dios, en contra del evangelio. Muy bien, así es que ya vemos cómo es que se puede conocer aquel que tiene el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne, Jesús es el Mesías, que ese es el verdadero Dios eterno, el Salvador. Ese conoce a Dios, ese profesa una sana doctrina, ese confiesa a Jesús, pero no solamente, como dije hace un momento, como los demonios que decían, nosotros te conocemos quién tú eres. Pero ya les mostré más o menos con unos ejemplos quienes confiesan a Jesús, pero a la hora de la hora lo niegan. Les dije de una rama del judaísmo, desde aquellos que negaron a Jesús en su tiempo, hoy también hay quienes todavía lo siguen negando. Todavía no conocen al Señor, todavía. Ellos esperan a un Mesías, esperan construir el templo, esperan tener el sacerdocio listo para los sacrificios de la vaca roja, etc. Ellos todavía, entonces ellos son anticristos, también son anticristos. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ya está en acción en el mundo, ya está en acción. Lo puede ver en la sociedad, como lo hablaba la otra vez, ¿no? La sociedad está equipada, está preparada para llevarte hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la obra de Satanás, que es quien envuelve al hombre para desfigurarlo, corromperlo, que está hecho a la imagen de Dios, pero para despedazarlo desde que nace, desde niño. Satanás tiene un sistema en el mundo, la sociedad, para que el niño crezca involucrado, enseñándose de costumbres, prácticas, tradiciones pecaminosas, contrarias a Dios, para que se aleje de Dios. Y nosotros como cristianos lo sabemos lo mismo. Ahora que somos creyentes, también sabemos que el mundo nos insta a alejarnos de Dios. Entonces, usted puede ver cómo los anticristos han hecho leyes en contra de la voluntad de Dios. Matrimonio, matanza de niños, ¿sí? La gente, por ejemplo, hoy en día se espanta cuando leen el Antiguo Testamento y miraban que los israelitas y naciones en aquel tiempo mataban sus niños al dios Moloch, ¿verdad? Creo que era el dios Moloch que tenía así sus manos así, le ponían en medio en sus brazos a los niños que los mataban. Y la gente se admira cuando dice, wow, qué barbaridad ofrecer sus niños ahí para matarlos. Pero hoy lo hacen desde el vientre de una madre. Y no se admiran. Ahí sí, eso es salvar la vida de la mamá. Es salvar la vida porque si tiene al bebé se va a echar a perder su vida. Imagínense cómo lo pintan de colores, ¿no? Bueno, todos esos movimientos son anticristos. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que usted, de alguna u otra manera, usted ya ha vencido aquello, usted no se deja llevar por esas corrientes de ese mundo. Sí, usted obedece las leyes terrenales y todo lo que sea, mientras no traspasen la línea, ¿cierto? Mientras no se metan en contra de la voluntad de Dios, mientras esas leyes no estén en contra de la voluntad de Dios, usted la respeta, pero no cuando ya están irrespetando la ley de Dios. Por eso dice, vosotros sois de Dios
ustedes que se oponen a ese movimiento, ustedes que están en contra de la corriente de este mundo, de esta sociedad que enseña a los niños, a un niño de 7, 8, 10 años, a que elija su sexo y que luego el viejo pueda abusar de un niño, ¿no? Un hombre pedófilo, ¿no? Usted está en contra de esa ley. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios, ustedes son de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes los han vencido. Ustedes no están en contra de la palabra de Dios, sino que están a favor de la palabra de Dios y están en contra de la corriente del mundo. Y dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros, hermanos? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso el Espíritu Santo no nos deja pecar. Si antes nosotros pecábamos deliberadamente era porque teníamos todo ese libertinaje y la fuerza necesaria, pero ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, no nos deja pecar. Él no nos deja pecar. Más aparte nuestra fuerza también de voluntad, nuestra decisión, nuestro amor a Dios, el amor a su palabra y el odio a lo que Dios odia, bueno, pues simplemente podemos vencer contra aquello. ¿Se entiende? Verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué está diciendo? Que ellos se involucran con todo ese tipo de corriente de maldad y el mundo está de acuerdo con ellos y ellos con el mundo. Hay una unidad en lo pecaminoso. ¿Se entiende, hermanos? Usted miró cómo una nación que está casi al otro lado del mundo se conectó con otra nación que está del otro lado contrario y cómo ambos concordaron para tener ese acuerdo de dar la aprobación para el matrimonio gay o de entre mujeres y hombres y hombres. ¿Y cómo se conectaron? Porque están de acuerdo, porque son del mundo. Pero ¿cómo usted se puede conectar con un hermano que también está del otro lado del mundo, que está en contra de esto, y usted que está aquí por este lado del continente este que vivimos, y cómo usted también se puede conectar con él, ¿no? Porque usted no es del mundo, porque usted es de Dios. Verso 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Mire, cuando usted se esté desgastando, predicando, evangelizando, no se preocupe, hágalo. Hágalo con todo el amor de Dios, con todo su corazón, con la esperanza de que aquella persona se salve. Pero el que es de Dios lo va a escuchar. Y el que no es de Dios no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. O sea, por un lado entra y por otro lado sale, decimos nosotros, ¿no? Por una oreja entra y por otro lado sale. Pero aquí nos dice la Escritura, mire, nosotros somos de Dios. ¿Sí? El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Yo me acuerdo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos que estaban en contra, ¿no?, de la palabra de Dios y de Jesús. Él les dijo, vosotros no sois de vuestro Padre quien decís que es vuestro Padre, porque si fuerais de quien dices que sois, me oirían, me escucharían, me entenderían. Pero ¿por qué? Dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Háganse la pregunta, ¿por qué lo que yo digo a ustedes les repela, a ustedes les choca, a ustedes les cae mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no son de Dios. Ustedes no son de Dios. Se airaron cuando les dijo, ustedes no son de mis ovejas, ustedes no son de mis ovejas. Entonces igual hoy en día, nosotros dice, somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. O sea, te conectas, te sientes en un mismo espíritu, en un mismo conocer de Dios. El que no es de Dios no nos oye y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Sí? El que tiene el espíritu de Dios, el espíritu de verdad, te escucha y dice, hermano, adelante. Adelante, porque lo que dices, igual, lo entiendo, lo conozco, lo sé. Sé quién es Dios. Yo conozco a Dios. Dirá como aquel día, ¿no? El Señor dijo, en aquel día no me dirán, conoce al Señor, porque todos me conocerán. O sea, los que son enseñados por Dios.
Verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nada que le han dicho allá en la iglesia está o está en el cielo, sino que convive con Dios, se puede decir, lo conoce, tiene una convivencia con Dios, no es un extraño para él. Dios no es un extraño para aquel que tiene una práctica amorosa, ¿no? Sino que lo conoce tan claramente, ¿no? Lo conoce. El que no ama a Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Recuerden que nosotros no tenemos amor propio, hermanos. Nosotros nacimos como vacíos y huecos. Desde que nos vamos formando como personas, en el crecimiento siempre nos está saliendo que la envidia, el rencor, la ira, falta de amor, a veces hasta a los propios padres, a los propios hermanos, que a los tíos, que a la sociedad. Nunca falta quien odiemos. Así es que nosotros sepamos amar incondicionalmente a todos los seres humanos o a cualquier persona. No, muchas veces ni a los seres más queridos tenemos ese amor tan, como decir, sincero y palpable, ¿no? Pero cuando vienes a Cristo, cuando en verdad naces de nuevo, ahora el amor de Dios también actúa en ti como parte de la naturaleza que has recibido, ¿no? Incluye otros dones espirituales, ¿no? Amor, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, todo eso, ¿no? Que incluye el amor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que si nosotros ya hemos recibido esa gracia de Dios, bueno, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, no es de los hombres, en otras palabras. Claro, está el amor romántico de la pareja que hoy se casa y puro amor, y está la luna de miel, y luego está la luna de hiel, ¿no? Bueno, y luego dice la persona, es que el amor acaba. No, es que nosotros tenemos un amor diferente, un amor sentimental, un amor condicional, ¿cierto? La pareja espera querer y que sea recíproco, que lo amen, que la amen, si no, no se siente bien. Pero aquí en el amor de Dios, nuestro amor debe ser igual como incondicional. No porque me des, no porque te doy. No, es un amor de la naturaleza divina. Por eso aprendemos hasta amar a nuestros enemigos, porque no necesitamos que nos quieran, no necesitamos que nos hagan bien. ¿Entiendes? Enemigo significa aquellos que están en contra de porque eres cristiano, porque tú amas a Dios, porque ellos te miran como que eres la escoria del mundo. Para ellos eres una amenaza. ¿Sí? De hecho, predicas en la Biblia el amor de Dios, que incluye los juicios, que incluye la ira de Dios para el día del juicio, el día de su venida, que incluye como por ejemplo destruir el mal, destruir el pecado, destruir a los hombres que aborrecieron a Dios. Predicas que Dios tiene reservado en su ira destruir todo aquello y esas personas se irán a castigo, y no puede estar diciéndole eso a una sociedad que porque no practica un matrimonio como digamos entre hombre y una mujer. Eso no significa que tengan derecho a criticarlos y tengan derecho a decirles que se van a ir al infierno, ¿no? Entonces no te permiten tales videos. Bueno, entonces vemos aquí que el mundo piensa de otra manera el tipo de amor. Así que vemos aquí, dice que el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces ahora que nosotros amamos, no solamente a nuestras parejas, cónyuges, hijos y familias, y a los hermanos, y a los que no son hermanos también, acuérdense, amamos a los que no son nuestros hermanos también, porque no importa que no sean de nuestra creencia, de todos modos, nuestro amor debe ser hacia ellos. Verso 9, ¿en qué dice? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué está diciendo? Que Dios, a pesar de lo que somos y éramos, el amor de Dios se manifestó como algo maravilloso e incondicional. Dios envía como prueba de amor hacia nosotros, los seres humanos, que no merecíamos más que el castigo. ¿Qué hace Dios? Dios envía a su Hijo para ser quien pague la deuda de nuestros pecados. Imagínense la muestra de amor, ¿no? La gran muestra de amor. Y usted dirá, entonces Dios no amaba a su Hijo, por eso lo mandó. Acuérdense que también sabemos que es Dios, Dios mismo, quien vino.
Pero para cumplir esa obra de salvarnos, lo hace en la forma de un hijo, del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Como Dios es santo, para podernos acercarnos a Él tenía que limpiarnos de nuestra culpa para podernos acercar a Él, si no, no podíamos por causa de nuestro pecado. Amados, el verso 11, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Fíjate, si Dios nos ha amado a pesar de lo que éramos, y nosotros que somos humanos y pecadores entre todos, bueno, creo que es lo menos que podemos hacer, amarnos entre todos, a pesar de lo que seamos, ya sea que unos seamos más pecadores que otros, no importa. Si Dios, que es puro y santo, nos mostró su amor para con nosotros, siendo lo que éramos y somos lo que somos, pues mucho más nosotros, ¿no? Que somos seres humanos iguales todos, de una manera, ¿no? Iguales, quiero decir, que no somos puros y santos. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir este verso? Que nadie ha visto a Dios jamás. Bueno, en cierta razón es verdad, nadie ha visto a Dios totalmente como es, cara a cara, ¿no? Ningún ser humano. Aunque la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y que incluso pasó delante de él y que Moisés miró a Dios, pero lo miró como de espaldas, ¿no? Que lo miró. ¿Qué quiere decir este verso? Quiere decir que nadie ha comprendido exactamente en totalidad y en profundidad lo que es el perfecto carácter de Dios. Nadie de los profetas, ninguno por más intimidad que tuvieron con él, Elías, quien haya sido, ninguno llegó a entender tan claramente el carácter como lo que Jesús nos revela en su personalidad. Él nos revela más profundamente a Dios. Por eso Jesús se atrevió a decir, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre, o sea, lo está viendo más claro que los demás personajes que existieron antes de Cristo, los profetas, que ellos tuvieron encuentros con Dios, tuvieron visión de Dios, tuvieron mucho del conocimiento del carácter de Dios, pero no tanto como en la imagen de Cristo, no tanto como en la persona de Cristo, no tanto como en el Espíritu de Cristo. Por eso dice, nadie ha visto a Dios, jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como una prueba de decir que le hemos visto a Dios, que conocemos el carácter de Dios, se está tratando de decir también si nosotros nos correspondemos en ese respeto. Respeto tiene que ver más que nada en respeto a la persona, cuando dice amor, respeto, Porque yo puedo decir, hermano, los amo y los quiero con el amor de Cristo, pero al rato estoy buchincheando de usted. Oh, la hermana y el hermano. Y ahí es falsedad, no es cierto que amo. Sí, de labio lo digo, pero no de verdad. Porque yo luego a espaldas rajo de usted, rajo de todo mundo y es falso mi amor y mi confesión de decir, hermano, los quiero más que a mi vida o los amo en el amor del Señor, porque a veces tenemos esa práctica tan sencilla de decir, te amo en el amor del Señor y ni siquiera he comprendido cuál es el amor del Señor ni conozco el amor del Señor. Bueno, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Otra vuelta, su espíritu tiene que ver también de su carácter, de su personalidad de Dios, que Dios nos ha mostrado más de cerca a Dios y por habernoslos mostrado, nosotros ahora le conocemos y también ha derramado en nosotros su personalidad, su espíritu, su forma de ser. Verso 14. Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿A quiénes vieron ellos? Ellos vieron a Jesús como la vida palpable, la vida eterna. En otro capítulo fue, no sé si de Juan,
cuando empezamos, cuando dijo, nosotros hemos visto la vida eterna. Aquí está en el verso 2, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, hermanos, el Dios, el único Dios creador. La vida eterna se manifestó en Jesús. Ellos vieron la vida eterna. Contemplaron la vida eterna, por eso se abrazaron de la vida eterna. Queremos tener la vida eterna, solamente es verla en Jesús y abrazarnos de Él. Abrazarnos de la vida eterna. Hermanos, en el verso 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. ¿Sí? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la vida eterna. Tú eres, Señor, el soberano. ¿Sí? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de José. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Lo hemos conocido, hermanos, el amor que Dios tiene para con nosotros? Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, como una manifestación de que Dios está en ti, hermano, es la prueba de amor. La prueba de amor que, hermano, se desparrama de tu corazón, de tu alma, para con todos los seres humanos. Para con todos los seres humanos. ¿Sí? Y esto fue lo que les dije de la otra semana pasada. Este es el don, o el único don tal vez que Satanás no puede imitar, porque esto es de Dios. Esto es inimitable. Inimitable. En las iglesias puede haber mucha falsedad, como fingir que tenemos una comunión con Dios y orar y llevar horas y ayunos y una expresión exterior de que tenemos comunión con Dios, hasta manifestar que tengo poder para sacar demonios, sanar gente, etc. Pero si nosotros no tenemos un amor limpio y puro, acuérdense, hay gente que finge también amor, como dije hace un momento, que yo digo, hermano, los quiero con todo mi alma, pero denme en su diezmo, porque el diezmo es para el obrero. Y tú dices, ¿y dónde está el amor para el pobre? ¿Y dónde está el amor para la viuda? ¿Y dónde está el amor? Porque eso ya no es parte de lo que está establecido en el Nuevo Testamento. Y lo están haciendo para su beneficio personal. ¿Y dónde está el amor? No le importa si yo me quedo sin comer, pero él me demanda el diezmo y casi me dice que si no diezmo me voy al infierno, ¿no? O así lo dicen. Y tú dices, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está? Pero él está diciendo, dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este atributo de Dios, este Dios de Dios, Satanás no lo puede imitar. Esto es puro de Dios, puro de Dios. Si tú amas a tu familia incondicionalmente y amas a Dios incondicionalmente, permaneces en Dios. Pero si amas también a los que no conoces, a las personas que no están en tu misma religión, y no les muestras una falta irrespetuosa o ofensiva o condenatoria, peor, condenarlos al infierno, ¿no? O sea, sin dolor, sin ese aprecio, decir que, con la tristeza de tanta gente que va a ir al infierno porque pues no han creído que Jesús es el Mesías, no han creído que Jesús es Dios y lo rechazan. No alegrarse, que se vayan al infierno. Y allá que Satanás los aplaste, que los castigue, ¿no? Con una burla, ¿no? A mí se me hacía algo burlón cuando los predicadores decían, ahí me saludas al anticristo cuando te quedes, dice. Ahí me lo saludas, decían. Ahí me saludas al anticristo, dice. Y a mí se me hacía algo burlón, porque ¿cómo voy a querer que el hermano se quede para que el anticristo lo mate? Digo, si es que esa era la realidad de que se iban a salvar dando sus vidas, que aunque yo sé que ya ahora no es cierto, pero era algo burlesco. Si yo me voy, yo soy santo y me voy con Dios. Y tú, cuidado si andas tibio porque te vas a quedar.
y te vas a quedar en la tribulación y la gran tribulación y vas a ver al anticristo personalmente y te va a sellar y ahí me lo saludas. No, ese será algo burlón. Verso 17. En esto se ha perfeccionado, dice, el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En ese carácter, en esa templanza de vivir aquí como Jesús vivió, tal así, hermanos, tenemos un carácter ya formándonos en nosotros como el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo llegaba a decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos como Él, pensamos como Él, hablamos como Él, andamos como Él anduvo, ¿cierto? Derramando su amor y misericordia y compasión para con todos. Así que dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Aquí tenemos que tener nosotros esto muy presente, hermanos. Nosotros amamos totalmente a toda la humanidad o todavía no nos sentimos en verdad. Porque si no, no estamos, hermano, todavía perfeccionados y estamos como algo imperfecto, ¿no? Sentimos todavía odio, sentimos rencor por los que nos aborrecen o los que nos rechazan o los que no nos quieren. ¿Le sentimos también nosotros hacia ellos algo? Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Mire, hermano, la obra del Espíritu de Dios es que con amor Dios te transforma. Con amor Dios te traslada del reino de Satanás al reino de Jesús. Al reino de su Hijo amado, dice la Escritura. ¿Qué significa, hermanos? Que hay gente en las iglesias cristianas que se han convertido cuando el predicador gritaba, Cristo viene y viene ya, o te quedas y el anticristo te va a atrapar. Y la gente espantada porque les predicaban de Apocalipsis que iba a aparecer una bestia con 4 cabezas. Y si tú no estás listo, dijo, si el Señor viene ahora en el rapto, arrebatamiento, tú te vas a quedar y me saludas al anticristo. Y la gente corría enfrente de las tarimas, no altares, porque no son altares. Altar era el que estaba allá en el tabernáculo donde se ofrecía el holocausto, el toro, el cordero, las palomitas. Ese era el altar. Hoy no son altares. El último que vino a ser altar fue la cruz de Cristo, fue el altar donde Él estuvo ahí sacrificado, fue el Cordero de Dios. Ese fue el último altar. Hoy son tarimas, son púlpitos, donde se para un predicador atrás a predicar, pero no es un altar, ¿ok? Tengan presente eso, hermanos, no es el altar. Eso terminó, acuérdense que ya no hay más sacrificios de animales y de corderos. Eso estaba ya en los templos, en el templo de Jerusalén. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La gente se convertía, salían corriendo a convertirse porque decían, bueno, yo no me quiero tampoco estar corriendo y que me pongan el sello, morir de hambre, prefiero que el Señor me guarde y prefiero que me dé cobertura de aquí en adelante porque te ofrecían la cobertura, pero si vienes a Cristo hoy el Señor te va a guardar. Bueno, lo promocionaban de una manera para que la gente también dijera, pues yo lo quiero, como comprarme una aseguranza de vida. Pero no venían a Dios por amor, hermanos, por amor. ¿Por qué se debe convertir el cristiano, el pecador? ¿Por qué se debe de convertir, hermanos? Una pregunta, hermanas. ¿Por qué se debería de convertir un pecador a Dios? ¿Por qué, dígame usted? ¿Por qué? Al saber que Cristo murió en la cruz del Calvario, lo menos que debe de hacer para convertirse o por qué convertirse es por gratitud, por amor a ese Dios que fue capaz de dar su vida en la cruz por un vil pecador. Y no por miedo, no por ningún miedo, ni porque ya haya por ahí al anticristo caminando, o sea, quien sea, o aparezca la bestia esa de 4 cabezas o no sé cuántas cabezas, y la gente por miedo, entonces se convertía. Pero no había un nuevo nacimiento, no había amor a Dios, siempre se seguía amando al mundo o al pecado.
Pero Dios eso no es lo que espera de que la gente se convierta a Él por miedo. Aquí lo que está diciendo precisamente que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa fórmula de que yo me convierto a Dios porque si no me quedo, si no me voy al infierno, peor. No solamente me va a agarrar el anticristo, también me va a mandar Dios al infierno. No, Dios no quiere que vaya al infierno. De hecho, Él no hizo el infierno para los seres humanos. Entonces, ¿por qué me debo de convertir a Dios? Por amor. Por amarle a Él, por amar al Señor Jesús, por amar porque Él hizo todo por mí y lo mínimo que yo debo hacer es también hacer algo por Él. Precisamente acabamos de leer que fue Dios quien nos amó primero y no que nosotros le amamos primero a Él. Pero sí debemos convertirnos por amor a Él, entregar nuestras vidas en servicio a Él por amor a Él. Fue lo que Él dijo: el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, ¿sí? El que me ama, no el que tenga miedo. Se va a convertir porque, yo me voy a convertir porque tengo miedo del infierno, tengo miedo del anticristo, tengo miedo de todo eso que va a venir. Mejor me convierto con miedo. No, eso no es así. Por eso dice que aquellos que se han sido perfeccionados en el amor de Dios, no hay temor, no hay temor. No hay temor, no hay desconfianza, no hay duda de nada acerca de lo que Dios nos ha reservado en el día del juicio, que nosotros no iremos a condenación. Por eso en el versículo que leímos, en el versículo pasado dice, 17, en esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, hermanos. Fíjese lo que ha hecho el amor en nosotros. Nos ha transformado nuestras vidas para tener un carácter como el del Señor Jesús, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque no me convertí, hermanos, por miedo a irme al infierno. No me convertí porque el anticristo me fuera a encontrar si no estoy bien con Dios, o si he cometido alguna falta y pequé, y por eso voy a quedarme en el día del rapto. No, me convertí porque Dios me mostró su amor y me hizo sentir tanto amor que de gratitud y por amarle a Él me he convertido, me he arrepentido y he decidido vivir para el Señor. Y esa convicción, esa acción del amor me ha transformado, me ha perfeccionado, como que dice, me ha hecho un creyente como más sólido, más firme. Y no por el miedo yo ando como, no voy a pecar porque si peco me voy al infierno. No voy a pecar porque... No. El amor me lleva a no pecar. El amor que vive en mí me llega a despreciar lo que Dios desprecia. Sí, y dice, verso 18 nuevamente, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que anda viviendo así, hermanos, el que quiere salvar su vida por no ir al infierno, ese temor lleva castigo. Ese miedo que sienten, miedo. Incluso miedo a Dios. Es que si no me comporto, Dios me va a mandar al infierno, le tengo miedo a Dios. No, eso no es el tipo de temor que la Biblia habla, por ejemplo, en Apocalipsis 14:7. Verso 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo, hermanos? Está diciendo aquí que a Dios se le debe dar un debido respeto a tan gran eminencia. Ese es el mensaje que los ángeles están diciendo a todos los lugares de la tierra donde se predique su palabra, que los hombres debemos darle un honorable respeto y reverencia a Dios, no miedo, no un temor de esa conversión de que se te convirtió
no sé, el hijo se te convirtió el marido porque escuchó que había un infierno y ahí se fue que se entregó al Señor. Pero luego tú miras que no fue amor hacia Dios, no fue amor. O tú experimentaste que no fue amor en tu vida porque, no sé, no sientes esa atracción hacia Dios, ese amor que te atrae hacia Él. Esas cuerdas de amor. Verso que dice 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí está la evidencia. Cuando no amamos a los seres humanos, las personas que son hechas a la imagen de Dios, simplemente nos damos cuenta y la gente se da cuenta que nosotros tampoco amamos a Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil amar a una persona que se ve que al que es invisible. Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Es un mandamiento de Dios. Acuérdense lo que Jesús dijo: en esto conoceréis si sois mis discípulos, en que os améis unos a los otros. Y aquí podemos tomar muchos contextos, ¿no? Como por ejemplo lo que era el fariseísmo, lo que era esa costumbre de, entre ellos, esa sociedad, solamente tratarse como que ellos eran la élite, lo mejor, la santidad, lo de Dios. Y mirar a un publicano que era de la misma sangre, pero verlo con desprecio. Peor, ver a un samaritano ya como alguien que ya no era ni de su sangre. Por eso daban la vuelta y no pasaban por en medio de la ciudad para cortar caminos. Les importaba caminar lejos, pero no pasar en medio de los samaritanos para no contagiarse. O imagínate menos a hablarle a un pagano, a un gentil, ¿no? Ahí está Pedro diciendo: ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con un gentil. Entonces toda esa idea podemos tomarla en el contexto que Jesús dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Amarnos, amar, hermanos, es parte de una evidencia tan grande del cristianismo puro de Dios. Si no hay esta evidencia en nosotros, es como que estamos viviendo otra religión más del mundo que hay. Pero tenemos nuestras prácticas, igual fariseas, legalistas, y con falta de amor, de compasión, misericordia y mucho más. Muy bien, pues terminamos hasta ahí.